El silencio de la ciudad había tomado un significado completamente distinto en estos últimos días. Los disparos se hacían cada vez menos recurrentes, y los gritos de personas, por algún motivo, habían aumentado. Era bueno que, por lo general, lo único que escucháramos eran los balbuceos de los infectados. De este modo era más fácil localizarlos y evitarlos. Lo que más nos preocupaba, aunque realmente parecía ser yo el único afectado, era que, ahora que los disparos habían cesado en su mayoría, nos preguntábamos cuál era la razón por el cual las personas habían decidido mantenerse en sus escondites. Podíamos teorizar muchas cosas, pero Franz me ha dicho que gastar nuestra concentración en distracciones, especialmente en estos momentos, era una mala idea. Estábamos a punto de llegar a aquel centro comercial al que tanto temíamos. De camino, la escena que plagaba esta ciudad era de olvido y destrucción. Fue común ver calles solitarias acompañadas de cuerpos y carroña que, hace poco, solía ser humana. Un olor repugnante de carne podrida, y una pizca de agua estancada, aparecía con cada metro que nos acercábamos al centro comercial. Jamás había olido a un infectado de cerca, pero según Franz, este es su característico olor. Un olor de muerte. Los animales de la ciudad se comenzaban a ajustar a los cambios del ecosistema. Veíamos manadas de perros atacar infectados y comérselos sin piedad. Loros volando por los aires, arrancando las frutas de árboles caseros y disfrutando del manjar que alguna vez cuidó de ellos. Gatos escapando por los edificios, y ratones saliendo de alcantarillas y cadáveres. Quedé sorprendido con la rapidez con la que esta ciudad había perdido cualquier control humano. Ahora, parecía ser que estábamos todos en el mismo nivel. Aunque, al escuchar los ocasionales disparos lejanos, recordaba que solo hacía falta un poco de poder para que todo regresara a la normalidad. ¿Acaso eso era bueno? La siguiente calle nos llevará muy cerca de la horda del centro comercial. Como puedes oler, ellos aún se encuentran ahí. Mantente calmado, si no hacemos mucho ruido, ellos no se molestarán en perseguirnos. Tal parece que hay algo dentro que les llama mucho la atención. Franz apagó el radio del carro. Ni una sola estación estaba al aire en estos momentos. Incluso aquellas comandadas por computadores habían desaparecido. El auto dio una vuelta a la izquierda. Los edificios se habían convertido en negocios hace mucho. Las pocas casas que llegaban a ser visibles se trataban de pequeños terrenos con apenas espacio para 3 habitaciones. No estábamos en el centro de la ciudad, pero con todo esto a nuestro alrededor, sería fácil confundirlo con él. Especialmente para un extranjero como lo era yo. El centro de reclutamiento. ¿Es un lugar muy grande? Pregunté mientras veía a los merodeadores aparecer a la lejanía. No. Son apenas unas cuantas oficinas. Supongo que la población general no lo sabe, pero los lugares donde realmente hay fuerza militar es en las bases. Y normalmente estas se encuentran algo retiradas de las ciudades. El centro de reclutamiento no es muy diferente a una oficina de recursos humanos de cualquier empresa. Ya veo. Pensé que habría armas ahí. Oh. Bueno, no lo sé. No debería haber específicamente ahí. Los oficiales solo traen consigo sus pistolas de servicio, y a lo mucho, una escopeta para las situaciones más extraordinarias. Pero creo que se habrán llevado todo. Considerando la situación actual, no me sorprendería para nada que no dejaran ni el papeleo. El carro se acercaba a la horda. No podrían ser más de 200 metros. Uno que otro de los infectados nos notaba, pero se mantenían estáticos en su lugar. En cuanto a armas. Bueno, por ahí debería haber un almacén de una empresa de seguridad. Estoy seguro de que encontraremos algo ahí, por muy poco que sea. Dijo, y luego tomó una calle a nuestra derecha. Los merodeadores desaparecieron de nuestra vista. ¿Estás seguro? Sí. En el peor de los casos saldremos cada uno con al menos una pistola. A esos amigos les encantaba tener cuanta más cantidad de poder posible, así que compraban más de lo que necesitaban. Asentí mientras no dejaba de ver por la ventana.
Sentía a los merodeadores rodeándonos, acercándose a nosotros por algún punto ciego. Había una gran ansiedad en mi cuerpo, pues, aunque sabía que solo estaba delirando, no podía dejar de pensar que esa era la única verdad. En cualquier momento aparecerían. Saldrían del suelo, de las alcantarillas, o incluso, del asiento trasero. Mi mirada comenzó a moverse de un lado a otro, mi frente se humedecía, y el único pensamiento que tenía en mi cabeza era que no quería morir. Respira. Estamos a punto de llegar. Lo hemos logrado. La voz de Franz logró sacarme del trance en el que me encontraba. Y aunque fue solo por un segundo, me sentí relajado de que alguien estuviera de mi lado. Solté aire rápidamente y me puse a respirar profundamente. Tenía que admitirlo. Sentía miedo. ¿Es ese el lugar?, pregunté mientras veía un pequeño cerro frente a nosotros. Aunque, de cerro, solo le quedaba la forma y elevación. Pues, de lo natural, ya no tenía nada. Una calle conectaba la cima con el resto de la ciudad, y todo su cuerpo se encontraba envuelto en edificios, tuberías y urbanización. Y ahora que lo veía mejor, su forma había sido terraformada hasta llegar a parecer una meseta más que otra cosa. En su planicie estaban construidos almacenes enormes y una que otra oficina. Sí. Antes, toda esta zona solía ser un bosque. No hace muchos años, tal vez 10. Esto era un límite de la ciudad. Ahora, o mejor dicho antes, era un punto muy transcurrido. Franz aceleró un poco, y después de unos minutos, nos encontrábamos en la cima del cerro. Había una caseta para poder pasar, pero, por obvias razones, no había nadie que se encargara de ella. Me tocó ir a subir el brazo que nos impedía pasar, y mientras Franz entraba con el carro, vi como a la lejanía eran visibles contenedores de cargamento. Todo este lugar estaba repleto de ellos. Luego iremos a investigar. Por ahora vamos a asegurar a tu hermana. Franz abrió la puerta del copiloto desde adentro mientras me señalaba que entrara. Le hice caso y rápidamente nos acercamos a un pequeño edificio de una planta. Había un garaje, por lo que después de forzar la puerta, dejamos el carro dentro de él. Reconocí cierto olor al estar en el interior. Franz, al notarlo, me dijo que preparara mi bate. No había duda alguna. No pudo haberlo. La carne podrida en el interior solo podía ser una cosa. Franz abrió la puerta que nos llevaba a las oficinas lentamente mientras yo me alistaba para golpear. Al ver que no había nada directamente en la entrada, comenzamos a movernos por el lugar. Solo había 4 habitaciones sin contar la recepción en la que nos encontrábamos. Había sangre seca en las sillas y el suelo. Un pasillo que nos mostraba 4 puertas estaba a nuestra izquierda. Sin duda, detrás de una de ellas los encontraríamos. Debe ser aquí. Puedo escuchar una respiración. Dijo Franz mientras señalaba una puerta al fondo. Un póster de un soldado en mitad del desierto estaba pegado en ella. Si es uno, debería ser fácil. Alístate. Debemos acabar con esto rápido. Entonces, sin dejar que pudiera acercarme lo suficiente, la puerta fue abierta. Al hacerlo, un olor nauseabundo llenó mi nariz. Por reflejo estuve a punto de vomitar. Pero, al recordar lo que podía haber aquí, encontré las fuerzas para entrar con seguridad fingida. La habitación era oscura, y la poca luz que entraba de la recepción solo me dejaba ver la mano de alguien tumbada en el suelo. Respira por la boca. Dijo Franz mientras se colocaba a mi lado. Luego encendió la luz de la habitación como si fuera una costumbre. Fue entonces que lo vi. En la esquina, al fondo del lugar, una persona se encontraba tumbada en el suelo. Su cuerpo era más hueso que carne ahora. Nos miraba fijamente sin decir nada. Aún estaba vivo. Pero, lo peor de todo, era aquel infectado mordisqueando su pierna. Sangre había dejado de brotar del cuerpo del hombre. Y, tal vez, eso nos decía que había estado en este infierno por demasiado tiempo. No pude hacer nada más que quedarme parado ahí.
viendo con mis propios ojos cómo alguien moría por una de estas cosas. Mis manos se aferraban a mi arma. Sabía lo que tenía que hacer. Pero no encontraba el coraje de ejecutarlo. ¿Acaso era un cobarde? Fue en un solo instante. Pero una escena había venido a mi cabeza. Una familia siendo acribillada por soldados. La sensación de impotencia que me invadió en ese momento era tan similar a lo que vivía ahora. Sin embargo, esta vez era diferente. ¿Cierto? Lo que pasó después, no lo recuerdo muy bien. Solo actué por naturaleza. Mis piernas se movieron. Mis brazos se alzaron tanto como pudieron. Sentía ira, furia, rencor. Usé todas mis fuerzas para bajar mi arma. Solté un grito. Y luego, otro. Y otro. Y otro. Al final, mi rostro había sido cubierto en un repugnante y espeso líquido. Me sentía pesado. Yo estaba aterrado. Una mano fue colocada en mi hombro. Lo sabía, mi visión se había vuelto obsesiva. Lo tenía que observar todo. James, detente. Está muerto, James, está muerto. Los gritos de Franz me hicieron detenerme en donde me encontraba. Bajo mis pies, un torso. El cuello y la cabeza habían sido convertidas en un puré rojizo. Mantenía mis brazos en el aire, con la intención de volver a golpear. Las manos que sostenían el arma estaban llenas de sangre, y por algún motivo, las sentía ajenas a mí. En un momento de claridad entendí la escena. El infectado estaba muerto. Yo lo había asesinado. La persona en el suelo mantenía sus ojos bien abiertos. Su mirada directamente sobre la puerta. Él jamás estuvo vivo. Sin decir nada, observé con más detenimiento la habitación. 4 cuerpos más se encontraban tumbados y muertos. Sus extremidades faltaban, y en uno de ellos, sus intestinos eran visibles. Todo esto, seguramente, había sido provocado por el merodeador. Solté el bate sin querer. El reflejo de vomitar había desaparecido, y en su lugar, una desesperación por gritar había invadido mi ser. Estuve a punto de hacerlo, pero Franz me sacó rápidamente de la habitación. Luego me tumbó al suelo y cerró la puerta. Podía ver su respiración agitada. James. Lo siento. Tendremos que ir a buscar otro lugar. Ve al carro. Espérame ahí. Y por favor, tranquilízate. No hay tiempo de perder la cabeza. No dije nada. Tan solo hice lo que me pidió. Me subí al asiento del copiloto, y mientras esperaba a que mis ojos perdieran su rigidez, volteé a ver a May. Aún se encontraba inconsciente, pero, de alguna forma, mejor que antes. O al menos así era como lo veía. Su rostro parecía más tranquilo. El movimiento en su pecho tenía un ritmo calmado y consistente. Ahora, en vez de parecer que moriría, solo era como si se encontrase en un largo y pesado sueño. Suspiré lentamente y luego observé mis manos. Había sangre cubriendo las palmas y nudillos. No sentía dolor. Solo un pensamiento de que había hecho algo malo. Una vez más, el plan había fracasado. No sabía qué haríamos ahora, y tampoco quería contemplarlo. Entrecerré mis ojos. Las ideas se habían ido de mi cabeza, y ahora, una única escena robaba toda mi atención. La mirada perdida de mi madre sobre el auto. El cuerpo demacrado de Valeria mientras suplicaba por su vida. La sangre en el techo, el dolor de la existencia. No podía dejar de pensar en los últimos momentos de sus vidas. Ambas se fueron de la peor manera posible. ¿Y yo? ¿Qué fue lo que pude hacer? ¿Cuál era el propósito de todo esto? Quería pensar que sus vidas tuvieron un significado. Algún motivo por el cual tuvieron que irse tan temprano de este mundo. Pero ¿qué podría ser?
¿Encontraría el sentido si lo buscara? Mis pensamientos fueron detenidos abruptamente por un sonido en los asientos traseros. Una especie de balbuceo sin sentido se originaba detrás de mí. Por algún motivo sentí miedo y quise salir del carro. Pensé que se trataría de algún infectado. Pero, al voltear a ver a mi espalda, pude notar que era May la que originaba tal ruido. Sus ojos estaban levemente abiertos, y su mirada estaba colocada en el techo del auto. Me quedé congelado por varios segundos. Finalmente parecía que había recobrado la conciencia. Por muy poco que fuera. Rápidamente me acerqué a ella y coloqué mi mano sobre su mejilla. May puso su mirada lentamente en mí. Se le dificultaba hacer cualquier sonido. Eso, incluso ante mis ojos, era fácil de ver. Murmuraba cosas que no entendía. Su boca apenas se abría, y debido a ello, su voz sonaba extremadamente delicada. Agua. Agua. Me quedé un momento en silencio. Era difícil entenderle, pero cuando lo hice, saqué una botella de mi mochila y se la acerqué. Ella comenzó a beber delicadamente mientras un poco de agua recorría su cara. Toma. Estamos seguros por ahora. Por favor, descansa. No sabía cómo era mi tono en ese momento. Intentaba sonar seguro para darle confianza a May. Pero sentía que la debilidad y el miedo eran presentes en mis palabras. Al beber la mitad del bote, ella alejó su boca de él. Y después, nuestros ojos se encontraron. Jamás los había visto tan miserables. Su piel blanca se había tornado pálida, y los pómulos en su rostro eran visibles fácilmente. Incluso, sería correcto decir que el esqueleto comenzaba a sustituir a la piel en algunas partes de su cuerpo. Se veía tan débil. ¿Dónde está mamá? Volteé a otro lado mientras sentía mi rostro hacer una mueca de disgusto. ¿Cómo podría contestarle algo como eso? Está muerta. ¿Cierto? Sí. Ya veo. Cuando tuve el coraje de mirar a mi hermana nuevamente, pude notar una gran tristeza en su rostro. De alguna manera sentía que ella ya sabía la respuesta desde hace tiempo. Valeria también. Lo sé. ¿Estuviste consciente todo este tiempo? No. Pero él me lo dijo mientras me curaba. La tristeza en el rostro de May se fue. Ahora, una gran seriedad perduraba en su mirada. Lo siento. En serio. Yo. No. Lo que pasó fue un gran accidente. Chasqueé mi lengua ante su respuesta. May veía el techo sin mostrar ninguna expresión. De alguna forma, parecía que todo le era fácil de digerir. ¿Cómo te sientes? Mal. Me duele todo el cuerpo. Es difícil respirar. Entonces, no hables más. Descansa. Pronto llegaremos a un lugar seguro. ¿Y dónde es eso? Guardé silencio. La verdad. No era fácil de admitir. No lo sé. May cerró sus ojos. Parecía un poco decepcionada. Yo, aquel que se suponía que debía reconfortarla, no podía ni pensar en una simple mentira. Me mantuve observándola por unos segundos. Sus ojos se cerraban poco a poco. Y, antes de que pudiera saberlo, había regresado a dormir. Es hora. Iremos al almacén de la empresa de seguridad. La voz de Franz había aparecido de repente. Él se encontraba en el asiento del conductor con ambas manos en el volante. ¿En qué momento había entrado? Parece que hablaste con tu hermana. ¿Qué es lo que dice? Ella tenía sed. ¿Sed? Supongo que cualquiera lo tendría después de dormir por tanto tiempo.
Sus manos encendieron el carro, y mientras daba reversa, me di cuenta de que la puerta del garaje estaba abierta. Realmente me había perdido en mis pensamientos y no pude notar nada de esto. ¿Dónde se encuentra el almacén? Unos 5 minutos de aquí. Está bastante cerca. Si no encontramos infectados ahí, entonces será nuestro refugio momentáneo. Lo ideal también sería que no hubiera nada muerto en el lugar. Asentí. Yo, al igual que él, esperaba no tener que ver más muerte. Y tal vez eso era demasiado pedir. Tuvimos un poco de suerte. Dentro de este enorme almacén habíamos encontrado algo cercano a la seguridad. El lugar era enorme. Más que un edificio común, parecía un hangar. Por su mayor parte se encontraba vacío. Alguien se había llevado casi todo hasta el punto en que lo único que era visible era el brilloso y gris suelo junto con unas cuantas cajas de madera tumbadas aquí y allá. Había algo como una caseta de seguridad en una esquina, y sobre ella estaba construida una plataforma de metal que sostenía cuartos de oficinas. La estructura era estable, por lo que después de acercar el carro lo más posible a la escalera, bajamos solo lo necesario y nos acomodamos en la caseta de vigilancia. El lugar era lo suficientemente grande para 5 personas, incluso tenía su propio comedor. En estos momentos me encontraba junto a May. La habíamos dejado sobre un sofá que había por aquí. Ella estaba despierta pero con muy pocas energías. Mientras tanto yo comía una lata de sardinas junto con rebanadas de pan a las que les había quitado pedazos de moho. Franz buscaba el almacén, ahora que May estaba despierta, había tomado algo más de confianza y decidió ir por su cuenta. Dijo que intentaría encontrar las armas que me prometió. Estaría bien que las encontrara, pero para ser sincero, me hubiera gustado más si hubiéramos ido a otro lado más lejano de la ciudad. Actualmente podía escuchar los disparos a la lejanía. Tal vez, cerca de donde habíamos estado hace poco. Tengo hambre. Dijo May con un suspiro. Ella veía una mochila rectangular que habíamos bajado. Y no quiero más papilla. Es lo único que puedes comer por ahora. Estás demasiado débil. Pero ya no quiero. Su tono era caprichoso, como el de una niña haciendo berrinche. Antes me hubiera molestado su actitud, pero ahora me alegraba que tan siquiera pudiera hablar. No puedo darte otra cosa. Franz no se quiere arriesgar. Además, dijo que sería bueno comernos la comida de bebé de una vez. May se quedó en silencio por un momento. Su mirada había cambiado de dirección al techo. Franz, ¿por qué confiamos tanto en él? Porque, de momento, nos ha ayudado mucho. Él te salvó la vida. Y por ahora está dispuesto a cuidarnos por un tiempo. Ya veo. A mí también me parece un buen tipo. James, dime. ¿Qué fue lo que sucedió? Necesito saber. Bajé mi cabeza. Recordaba todo sobre aquel día. La mujer en nuestro escondite, el muro, los ojos muertos del soldado. Incluso, el sabor de lo que comí esa tarde. Eran pensamientos que siempre intentaba alejar de mi cabeza, pues, el poder recordar, es el vivir. Y, yo no quería vivir eso otra vez. Sin embargo, una de las cosas que más me preocupaba era cómo reaccionaría May ante la verdad. Después de todo, Valeria y mi madre se fueron de una forma horrible. De un modo en que, ni siquiera el más perturbado de todos, quisiera escuchar. Guardé silencio mientras sentía mis manos temblar. El sonido de mis dientes rechinar era lo único que podía escuchar en estos momentos. James. Perdón. No debí preguntar. Chocamos. Fue un fallo del auto. Mamá y Valeria
Ellas murieron al instante. Nosotros dos. Tuvimos demasiada suerte. Mentí. Tan naturalmente que me preocupaba por mi alma. Eso es todo. No pudimos hacer nada. Ni aunque quisiéramos. ¿En serio? ¿Se fueron sin sufrir? Sí. ¿Me lo juras? Ante la insistencia de mi hermana no supe qué hacer. Estuve tentado a decir la verdad. Pero, sabía que si lo hacía ella no mejoraría. Por lo que... Lo juro. Ellas murieron sin sufrir. ¿No me mientes? No. Alcé mi palma como si tomara la protesta presidencial. Que pierda mi humanidad si lo que digo no es cierto. Oye. Vamos. No es para tanto. Dijo mientras alejaba su mirada de mí. Solo quería comprobarlo. Aquel hombre me había dicho lo mismo. Yo quería oírlo de ti. Asentí mientras bajaba mi mano. El rostro de Mei se había tornado rojo. Preocupado, coloqué mi palma en su frente. Ella abrió sus ojos enormemente, parecía que no se esperaba a que hiciera eso. Dejé mi mano sobre ella por unos segundos, y por suerte, no tenía temperatura. Suspiré lentamente mientras dejaba de tocarla. Descansa. Luego tendremos tiempo para conversar. Ella no dijo nada, y luego, cerró sus ojos. Está bien. Estuve a su lado por varios minutos hasta asegurarme de que estuviera dormida. Franz seguía investigando el almacén, su desastre se escuchaba más cercano con cada segundo. Tal vez regresaría pronto. Mientras tanto investigaba este comedor. Era grande, especialmente, si consideraba que era para 3 personas. O al menos eso podía decir por la cantidad de sillas que había alrededor de la mesa. Había algo sobre todo este lugar que me era extraño. Los almacenes que rodeaban el exterior parecían vacíos desde el exterior. Franz me dijo que los investigaríamos dentro de poco, ya que, al parecer, era ahí donde estaba todo lo que le faltaba para regresar con su familia. No le pregunté más, pero estaba seguro de que no me contestaría de todos modos. Teníamos una muy rara confianza que hacía que nos ayudáramos mutuamente, y que aún así, no nos permitía hablar mucho sobre nuestros planes a futuro, o incluso, nuestros verdaderos deseos. Era una camaradería pero muy inusual. Pero así estaba bien. Lo que importaba eran los hechos. Y esos hechos en estos momentos era que aquel hombre cuidaba de nosotros. Cualquier otro pensamiento era innecesario, al menos que drásticamente se convirtiera en algo útil. Así era la realidad ahora, y aunque no me gustaría que fuera de este modo, estaba seguro de que podría ser peor. Por lo que pedir más era algo muy estúpido. James. Necesito que hagas algo. La voz de Franz sacudió la habitación. Tenía un tono cansado y molesto. Esta zona podría tener merodeadores. Si queremos evitar una emboscada, lo mejor será que hagamos un poco de reconocimiento del terreno. Esa será tu tarea por ahora. Lamentablemente, solo pude encontrar un arma. Sus manos mostraban una escopeta que colgaba de su hombro. Casi no tenemos munición, por lo que, supongo que entenderás que lo mejor será que yo me quede con ella. Estaré con tu hermana mientras tú revisas el resto de la zona. Ya busqué por todo este almacén. Así que te tocará el resto de los edificios. Franz se sentó en el suelo con pesadez. La mochila que había llevado consigo parecía algo vacía. Al parecer, solo pudo encontrar un poco de herramientas. ¿Había infectados aquí? Ni uno. Hasta ahora solo los que vimos en las oficinas de reclutamiento. Pero, es probable que encontremos más en los otros almacenes. Así que ten cuidado. ¿Quién sabe qué tantos habrá allá? Tragué saliva. No quería ir por mi cuenta. Pero sabía que era necesario. Volteé a ver a Mei. Dormía tranquilamente sobre el sofá. Entrecerré mis ojos y luego acepté. Era mediodía.
Con tantos edificios en la zona, lo más seguro era que tardaría el resto del día en terminar. Y, entre más rápido me fuera de aquí, más rápido podría volver a la seguridad de nuestro escondite. Franz me dio su mochila después de vaciarla. En ella dejó agua, un poco de comida y una linterna. Luego, después de darme un mapa hecho a mano del área, me fui. Sentía mis piernas temblar mientras caminaba al exterior. Lo único que pude hacer para tranquilizarme fue recordar el rostro de alguien. No sabía por qué. Pero el macabro rostro de una infectada de ojos verdes apareció en mi mente. Su sonrisa era cautivante. ¿Acaso estos eran los delirios de un hombre loco?